Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Aquí estamos en la Espada de Damocles, otro lunes para compartir unos temas interesantes. Tenemos algunas novedades en la Espada que tienen que ver con la reactivación de nuestro grupo de Telegram. Debido a que los oyentes me comentaban que les complacía mucho la posibilidad, el hecho de poder comunicarse, de poder participar también enviando mensajes, ya que me decían algunos oyentes que el hecho de poder ser oídos cuando yo leía sus comentarios les complacía mucho, cosa que me parece muy natural, porque es una forma de participar en el programa. Bueno, por esa misma razón es que se me ocurrió reactivar nuestro canal de justamente de Telegram o nuestro grupo de Telegram, que Telegram, para quien no sepa, es como una especie de WhatsApp alternativo que no tiene algunos problemitas que suele tener el WhatsApp común, y que tiene la ventaja de que no hay una presencia de los números telefónicos, es decir, que esa gente que tiene miedo de que, bueno, mi número telefónico va a andar rondando por el mundo, bueno, se evita esa problemática y fácilmente puede participar anónimamente, con un alias, el que quiera. Y la idea es que puedan dejar mensajes en el justamente Telegram, que yo desde el móvil luego puedo transportar aquí a la radio y bueno, pasarlos al aire y de esa forma todos los oyentes, todos los damocleanos pueden participar de una manera mucho más presencial que antes, que simplemente eran leídos sus mensajes. Estoy sin el sonido de la cortina musical, así que a ver, vamos a ver cómo nos arreglamos. Hoy es la tercera parte del programa que tiene que ver con por qué nos atraen o fastidian ciertas personas, que fue un programa que en realidad gustó muchísimo y es natural que lo haga porque nos habla de cómo funciona nuestra psique, cómo funciona nuestra mente, nos ayuda a comprendernos y a comprender qué nos pasa para con los demás, cosa que es obviamente algo muy importante. Y bueno, hoy tenemos la tercera parte, porque nos quedamos cortos. En las dos anteriores quisimos abarcarlo, pero vio cómo es eso, es impredecible. Y no llegamos a hacerlo. Entonces habíamos hablado en las dos primeras partes acerca de la sombra. En la primera nos basamos más en describir cómo era y qué era la sombra, ¿no? Cómo era el proceso, cómo se desarrollaba. Y en la segunda parte nos centramos más en el tema de no solo explicar algunas menudencias más, sino también en el hecho de buscar algunas formas de llevarlo a la práctica, de poder realmente tener técnicas concretas de cómo integrar esa sombra, porque para los que no oyeron los programas anteriores, les recomiendo que los repasen, la primera y segunda parte de por qué nos agradan, o sea, nos atraen o fastidian ciertas personas, pero resumiendo hablábamos de que uno a veces tiene ciertas pulsiones o ganas de hacer ciertas cosas, esas pulsiones a veces las pospone o no encuentran el momento adecuado para expresarse y por esa misma razón uno acaba haciendo algo que los jungianos y los freudianos llaman proyección, es decir, uno exterioriza aquello que hubiera querido poder vivir. Y al exteriorizarlo a veces lo demoniza y lucha contra ello, y de ahí surge toda esta cosa de que el mundo exterior es yo mismo,
¿no? Que es tan propio como de la nueva era y que nos parece que están así traídos de los pelos, pero en realidad vamos viendo cómo tiene muchísima coherencia este discurso. Y vamos a comenzar con algunas relaciones de lo que fuimos viendo con algunas de las tradiciones antiguas. Las tradiciones, para los que no sepan, son esos saberes que se van traduciendo de edad en edad, de padres a hijos, y que hoy en día han sido desplazadas por la idea positivista de la ciencia y se consideran simplemente una superstición. Estoy muy de acuerdo con la ciencia, estoy muy de acuerdo en el sentido de crear cosas, de estudiar y de investigar y del método científico, pero me parece un desperdicio, una picardía, decir que esas tradiciones no tenían ninguna sabiduría, que eran simplemente un conjunto de personas supersticiosas, ignorantes y que inventaban toda clase de cuentos para poder dormir tranquilos por las noches. En realidad estas tradiciones antiguas, como son por ejemplo entre otras, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, la alquimia, ¿no? Como subproducto del cristianismo y un poco también de islamismo, el islamismo mismo, toda la cultura hermética que existió allá por los primeros siglos de la era cristiana, con todo el fenómeno del helenismo, el mundo egipcio y sumerio anterior obviamente a Cristo. Bueno, todo esto, la cábala judía, todo esto tiene mucho para contarnos acerca de lo que nos pasa hoy, en el siglo XXI. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la alquimia. La alquimia normalmente la gente dice, bueno, es algo para producir oro a partir del plomo, ¿no? O tomar cualquier metal y convertirlo en oro. Sin embargo, la alquimia es mucho más que eso, es una forma de describir, de representar al universo. Cuando nosotros vemos nuestro mundo, nos relacionamos con él, nuestro mundo interno, nuestras emociones, lo que nos pasa, muchas veces no tenemos hoy en día formas de nombrarlo, no sabemos cómo nombrarlo. Tenemos que acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico que nos diga, por ejemplo, usted, señor, padece de un síndrome patológico neuropático histriónico de grado 5 y tiene que tomar estas pastillas durante una semana. Luego de eso debe tomar esta otra por el resto de su vida y estas 25 más también. Eso suele pasar en nuestra vida cotidiana. Acudimos a un profesional que nos da un designio, nos dice de qué se trata la enfermedad de la que padecemos y hemos perdido nosotros mismos la capacidad de representar. Cuando uno le da nombre a algo, realmente lo conjura. Cuando uno puede definir algo, mira, lo que tengo es tal cosa, y hace lo que en la psicología a veces le llaman el psicodrama, como ocurre con las constelaciones familiares, que es una forma de psicodrama. ¿Qué es el psicodrama? Bueno, es tomar algo de nuestro inconsciente o de nuestro mundo mental y representarlo afuera y conversar con él. Por ejemplo, decirle, ¿qué tal, Miedo? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿A vos? Sí, a mí también me va bien, pero ¿sabes qué? Me estás haciendo la vida imposible. ¿En serio? Sí, ¿por qué cambiaste de voz? No, porque a veces cambio. Mira, fíjate. Hola, ¿cómo te va? Ah, bueno, no importa la voz que tengas. Bueno, decime, Miedo, ¿qué haces en mi vida? ¿Por qué me estás haciendo la vida imposible que no me dejas funcionar socialmente? ¿Me entendés? Me traes muchos problemas. Bueno, yo no tengo la intención de fastidiarte, ¿viste? Pero bueno, estoy acá y yo quiero también formar parte de tu vida. Bueno, ¿y cómo podríamos llegar a un acuerdo para que los dos estemos contentos y felices? Bueno, tendrías que dejarme un espacio para poder expresarme. Ah, expresarte. Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a escuchar el programa de la Espada de Damocles, que más adelante van a explicar esas formas. Ah, bueno, genial. Sí, ¿viste? Vamos a ser felices los dos. ¿Qué tal? Bueno, se trata un poco de eso. Un poco de aprender a dialogar con nosotros mismos. Hemos perdido esa capacidad. En el pasado,
en la época, ¿qué le diría? Hasta medieval, que uno dice es el oscurantismo, la gente ignorante, que no sabía nada, que pensaba que eran todos demonios y seres mágicos, y que había cristos y vírgenes que interaccionaban, y ángeles y arcángeles. Bueno, esa gente tenía nombre para las cosas. Y en la cultura musulmana lo mismo, y en la cultura budista lo mismo. Lo hemos perdido. Hoy en día tenemos mesas, sillas, tenemos personas, tenemos coches, tenemos cosas, pero no tenemos nombres para sensaciones, para emociones. Hemos relegado con esta compartimentación de las cosas excesiva, hemos derivado todo esto a los profesionales y nos hemos quedado con las manos vacías, no sabemos cómo trabajarlo. Entonces, Jung, por ejemplo, este famoso psicólogo suizo o psiquiatra suizo, nunca sé qué es, que era el discípulo famoso de Freud, bueno, él lo que hizo, entre otras cosas, fue rescatar estas culturas, estas tradiciones antiguas y traerlas de regreso, de manera que sirviesen como un marco de descripción de lo que nos pasa. Y él decía, bueno, decía esto. Yo vivo en una cultura cristiana. Me he criado como cristiano, soy suizo. ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a ir a Oriente y aprender japonés o aprender sánscrito y empezar desde cero otra vez? No me daría la vida. Mejor me quedo en Occidente, tomo algo de mi cultura que valga la pena y con eso construyo una nueva realidad más completa. Y para eso voy a usar la alquimia, señores. ¿Quiere decir esto que uno no debe acudir al Oriente? No debe acudir al yoga o al hinduismo o al budismo con sus pormenorizadas formas de describir la conciencia. Sí, sí, y son muy valiosas. Pero lo que digo es que si usted dentro de ese mundo con el cual yo estoy familiarizado también, por lo menos con la parte hindú, uno estando en ese mundo llega a un punto que dice para sus adentros, a mí me gustaría la verdad poder hablar un lenguaje que me salga más espontáneamente. El sánscrito, bueno, Sarvangasana, Brahman, está bien, pero bueno, no me es tan natural. El latín me sale mejor a mí, ¿viste? Ave María, gratia plena, Dominus tecum, es mejor, ¿viste? Entonces, si usted siente esa sensación de que el latín, el mundo cristiano, pese a toda esa especie de rechazo que hay contra ese mundo por el tema de los curas y las monjas y toda esa bola de rechazo que se crea ante las instituciones, que es lógica, contra toda institución. Si uno tiene la capacidad de tener dos dedos de frente y profundizar un poquito más allá de eso y ver qué hay detrás, porque yo le aseguro que en el budismo, el hinduismo, hay sátrapas, hay gente totalmente, no sé, corrupta, complicada, ambiciosa, jodida. Bueno, detrás de todo eso hay un valor profundo. Occidente, cuando viajó a Oriente, encontró esa perla y descartó lo institucional, se lo dejó a los propios hindúes o japoneses, que son de por sí muy institucionales, son muy rígidos. Uno va al hindú promedio y no tiene la misma visión que tenemos acá en Occidente de la diosa Kali o de Vishnu, no. Ellos es por familia, lo heredan, son súper ritualistas, súper moralistas, puritanos, ¿no? Es decir, ellos viven en esa cultura y por eso se vuelven así. Entonces, ¿para qué le hago todo este prólogo? Bueno, para explicarle que vamos a mirar un poquito el tema de la sombra a la luz de estas visiones tradicionales. Para eso vamos a tomar, como dijimos al comienzo, la alquimia misma. Y la alquimia, el yoga, son formas que trabajan externamente. Usted sabe que cuando hace la práctica alquímica es un laboratorio. Usted puede practicar la alquimia con matraces y con el alambique y poniendo sustancias, calentándolas, evaporándolas y haciendo diferentes cosas, o bien puede hacer una otra alquimia que es como más interior, en el sentido de visualizar cosas, de llevar la energía de aquí para allá. Es una alquimia que le llaman interior. O también puede hacer una alquimia todavía más sutil, que podríamos decir que es una alquimia como la que Jung proponía, más psicológica, ¿no? De comprender a la luz de la alquimia todos los procesos, como por ejemplo la proyección misma de la sombra.
El yoga es una forma, más allá de que aquí en Occidente es solamente gimnasia, yo soy profesor de yoga y mayormente lo que enseño son ejercicios físicos, mientras que el yoga es todo una especie de eco, ¿no? De reflejar en lo que pasa afuera cosas que están pasando dentro. Entonces el yoga trabaja con la retención del aire, por ejemplo, buscando en esa retención detener la vida, generar una pausa entre inhalar y exhalar, entre iniciar y finalizar, ¿no? Entonces, cada vez que el yogi hace algo corporalmente, es un reflejo de algo que está pasándole interiormente. Es decir, es como si yo le dijera, dibújame tu miedo, y una persona viene y me dibuja un monstruo. ¿Ese monstruo que dibujó es su miedo? Y no, porque el miedo de la persona estaría dentro. Pero podríamos decir que ese miedo de afuera representa el miedo que vive dentro. Y que mirando ese miedo de fuera, hablándole a ese miedo de fuera, no sé, quemando ese papel, supongamos que el ritual consistiera en eso, calentándolo en agua caliente y luego, qué sé yo, cortándolo en trocitos y arrojándolo al cielo desde un balcón, qué sé yo, cosas así, esa persona sentiría que está conjurando su miedo. ¿Y usted podría decir que ese conjuro no tiene ninguna relación con lo que le pasa adentro? Imposible. Ese mundo exterior y mundo interior son lo mismo. Entonces vemos que los rituales en realidad producen efectos interiormente, conjuran cosas que pasan interiormente. Por eso el alquimista, que es lo que Jung descubrió, cuando trabaja con su matraz y calienta y evapora y hace distintas cosas, en realidad lo que está haciendo es un trabajo interior. Cuando ve un reactivo que se transforma en otro color o que forma una estrella porque se cristalizó, en realidad él se está acordando de cosas, por ejemplo, como no sé, su azufre, que es su pasión de trascender lo material, la sal, está haciendo un cambio, que en la tradición cristiana sería como Jesús iniciando su recorrido, que luego cuando es bautizado despierta al Mercurio dormido, que es la parte Cristo, y se convierte en Jesucristo, o los alquimistas dirían en el Rebis blanco. Entonces hay toda una especie de representación de lo que nos pasa interiormente, porque cuando podemos describir y nombrar estas cosas, las podemos transformar. Uno no puede dejar de ser un alcohólico si no reconoce que es un alcohólico. Tiene que haber ese tocar fondo, ese decir, sí, lo soy. Bueno, de la misma manera pasa con la sombra. Uno tiene que reconocer la sombra. La sombra funciona a nivel inconsciente. Por eso uno ni se entera que lo está haciendo. Y vive proyectándola en otros y enfadándose con todos y odiando a todo el mundo y envidiando al otro o admirando a otro. Y uno no sabe ni por qué. Son mecanismos y cuanto más tiempo pasa, más se anquilosan, más normales se hacen y más difíciles de desarticular se hacen también. Entonces, ¿qué hace la alquimia, por ejemplo, y el yoga? Bueno, ayudan a tener una descripción de lo que está pasando y un verlo afuera, porque también ocurre afuera. Tengan en cuenta que cuando usted tiene miedo, aprieta los dientes, aprieta los puños, se tensa, se crispa corporalmente. Y eso causa influencia en el que lo está viendo, por ejemplo. O sea que usted puede poner nervioso a otro porque usted tiene miedo. Es decir, que algo que aparentemente es interno también refleja en lo exterior. Usted, ni le hablo si está enfadado, usted está iracundo porque proyecta, como hablamos en el programa anterior, su sombra de ira, y usted pone en tensión a todo su ambiente, porque obviamente usted se pone violento, se pone nervioso, levanta la voz, y la gente que está alrededor empieza a asustarse. Entonces usted genera en su ambiente una repercusión. Entonces el mundo exterior y el mundo interior son exactamente lo mismo, van de la mano. Por eso todos estos sistemas como la alquimia o el yoga, usted dice, por ejemplo, bueno, pero ¿qué tiene que ver estar ahí sentado, inhalando, exhalando o haciendo la postura del pez para que a mí me transforme mentalmente? Bueno, justamente es eso. Cuando usted hace algo exteriormente, repercute interiormente. Si usted tiene miedo y viene su madre, usted es pequeño y le acaricia la cabeza, el miedo se le va yendo. ¿Qué cambió? Algo exterior. Le cambió un estado interior. Entonces, si usted
algo exterior le transforma interiormente, significa que hay un puente y que usted puede, haciendo cosas externas, cambiar cosas internas. Entonces, por ejemplo, hablando ahora del mundo cristiano, en el Evangelio de Mateo, vamos a buscarlo por aquí, que lo debía tener, dice 5:38. Antes lo tenía en un archivo, pero me lo dejé en casa, así que tuve que traer directamente la Biblia. Mateo 5:38 en los Evangelios dice, lo tenemos por aquí, ahora hay que buscarlo a mano. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no toméis represalias contra el malvado. Y si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio por quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te fuerza a caminar 1 milla, anda con él 2. Al que te pide, dale. Y al que pretende de ti un préstamo, no lo esquives. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser uno una especie de tonto, que la gente se mofe de uno, le peguen, le roben las cosas y uno todavía le dé más, que uno no se lo escupan y uno se quede ahí para que lo sigan escupiendo. Se trata, siempre los ejemplos tienen que ser extremos para que uno los entienda, se trata de que cuando uno se enfada con otro, se inquieta por otro, admira a otro, ama en exceso a otro, necesita a otro, uno, en lugar de rechazar eso, ya vimos que el síntoma, por ejemplo, cuando yo proyecto una emoción, un síntoma puede ser siento miedo, siento tristeza, siento odio, siento soledad, cualquier síntoma, normalmente uno tiende a querer deshacerse de él. Entonces aquí dice, no resistáis al mal. No resistáis al mal. Es decir, cuando te pasa algo, cuando te sentís triste, enfadado, lo que fuera, resistir a eso es no comprenderlo. Si yo tengo una persona que me está molestando y me acerco a esa persona e intento golpearla, esa persona con su molestia va a regresar 1 y 1000 veces. En cambio, si yo le pregunto, por ejemplo, Roberto, ¿qué te pasa? ¿Por qué me querés pegar? No, es que estoy un poco nervioso, me han pasado cosas hoy en el día. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, Filemón, si me escucharas un ratito me haría, la verdad, mucho bien, porque viste que hablando se entiende la gente, y uno va soltando todo lo que tiene dentro. Bueno, sentate ahí que vamos a charlar un ratito. ¿se da cuenta cómo funciona? Cuando uno tiene una tristeza, tiene un enfado, lo que fuera, significa que está proyectando algo, está proyectando, tiene un síntoma. El síntoma es un anuncio de que uno proyectó algo exteriormente en forma de sombra. Ya el otro día habíamos hablado de distintos ejemplos y dimos varios en el programa anterior, como por ejemplo cuando uno tiene como síntoma presión, sentirse presionado, que era cuando uno proyectaba sus propias ganas de hacer algo, el rechazo, sentir que a los demás uno no les importa, y es en realidad que uno proyectó el no importarle de los demás, es decir, que uno proyectó en los demás el que a uno no le importan los demás, y por eso uno siente que ahora los demás son los que pasan de uno. Cuando uno siente culpa, por ejemplo, uno está proyectando su propia exigencia, uno se exige tanto que como no lo tolera, lo proyecta afuera y le parece que los demás vienen a apuntarle con el dedo y a culparlo de no hacer o hacer ciertas cosas. Entonces, aquí vemos que hay un síntoma cada vez que proyecta uno algo en los demás. Y recordemos que lo proyectamos porque no lo podemos encuadrar, encajar en nada en nuestra vida, nos molesta. Entonces el mensaje que dice aquí Mateo 5:38 es básicamente no resistáis al mal. Habla de un acto interno. Las personas que se sienten tristes e intentan, como ese síntoma les molesta, deshacerse del síntoma, eso es resistir al mal. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, dice, Esta tristeza me está volviendo loco, es opresiva, ¿viste? Entonces me voy a ir a caminar o me voy a ver una película o voy a llamar a un amigo y a charlar un rato. O si no, ¿sabes qué? Me voy a beber una botella de whisky, yo solo acá en casa. Me fumo 5 atados de cigarrillo y me quedo dormido como un lirón. Y mañana será otro día. mañana será otro día donde lo mismo vuelve a aparecer.
Básicamente funciona así. Entonces, la proyección de la sombra genera un síntoma. Intentar resistir al mal, intentar deshacerse del síntoma solo lo perpetúa, porque uno no lo comprende. Y comprender, cuando uno le mete una H en el medio, comprehender significa abarcar, abrazar. Cuando uno comprehende, lo que está haciendo es reincluir, volver a traer, reintegrar. Entonces, no resistir al mal. También Jesús, fíjese, ante Pilatos, vamos a ver algunos aquí de la Biblia, ya que nuestra tradición tiene que ver con eso. En Mateo 27, lo tengo por aquí, Mateo 27, aquí está. Mateo 27, Jesús ante Pilato, 27:11. Jesús pues compareció ante el procurador y el procurador le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, pues sí, lo soy. Pero por más que lo acusaban los pontífices y los ancianos, él nada respondía. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no contestó una sola palabra a nada, de forma que el procurador se quedó muy extrañado. Normalmente tenemos palabras para todo. Entonces uno dice, Yo me siento triste porque ayer, sí, fulanito hizo algo que no me gustó y eso me hizo sentir mal. Y bueno, esa es la razón por la que me siento triste, así que ya se me va a pasar. tenemos explicación para todo. Y si alguien nos pregunta, ¿Qué te pasa, Sangrini? ¿Por qué estás triste? Ya te dije, es algo que me pasa, no sé, pero no te preocupes porque ahora o bien salimos a pasear y me voy distrayendo, o, o bueno, o lo voy a ir entendiendo porque esta gente tiene un problemita conmigo y me trata mal y por eso me siento así. entonces, ¿qué hacemos? Hablamos, explicamos el síntoma. En cambio, lo que dice en este Mateo 27 es que Jesús guardó silencio. Los demás decían de todo y el tipo se quedó callado. Cuando hay una pelea, está ese dicho de que para que haya una pelea tiene que haber dos dispuestos a pelear por lo menos. Si hay uno solo no hay pelea. ¿Contra quién se va a pelear ese? Entonces, cuando uno proyecta la sombra, normalmente a uno le molesta el otro. Algo del otro le cae mal o algún síntoma tiene. Síntoma, como dijimos, tristeza, enfado, odio, desprecio, lo que fuera. Admiración, lo que fuera. Uno tiende a actuar con respecto a eso. Entonces, acá propone lo contrario. Dice, esa especie de se abstuvo. Jesús se abstuvo de opinar. Aunque los demás decían de todo, se abstuvo. Esa privación, ese ayuno de respuesta es lo que nos permite darnos cuenta de lo que está pasando. Si uno a todo lo que ocurre responde, uno a veces perpetúa porque ¿desde dónde viene esa acción, esa respuesta? Viene de la ignorancia, viene de la misma sombra y el mecanismo de la proyección y de tratar de huir del síntoma. Es una propuesta esta que digo, y la que dice la Biblia, muy como krishnamurtiana, esto de quedarse con la cosa, o como decía el propio padre Ramón de las Batuecas, no buscar una respuesta. Respuestas como, por ejemplo, ¿qué debo hacer yo en la vida? ¿Existe Dios? ¿Cuál es mi vocación? No sé, cualquier cosa. ¿Esta decisión es la correcta que debo tomar? No. Mantenerse en una especie de, como decía Nicolás de Cusa, una docta ignorancia, ¿no? Y el propio Nicolás de Cusa hablaba de una especie de coexistencia de los opuestos, ¿no? Opuestos que no se anulan mutuamente, simplemente coexisten. Entonces la capacidad de mantenerse en silencio, no reaccionar, no operar. Entonces la próxima vez que usted se sienta, tenga un síntoma, tristeza, opresión, admiración excesiva hacia alguien, desesperación, odio, depresión, no intente hacer nada en particular. Si usted intenta hacer algo, en realidad lo que está haciendo es querer deshacerse de eso, que es igual a querer matarlo, pero usted no puede matarlo porque es usted. Entonces es como si usted intentara matar a su mano izquierda. Y bueno, si logra su propósito, lo que hará es sufrir usted, porque es su propia mano, y le pasará factura. Entonces se trata más de aceptar esa parte de uno que rechazarla. Y no se puede aceptar si uno está respondiendo. Entonces, ese Jesús que estaba ante la gente del Sanedrín, que lo acusaba de todo, es como si, metafórica o alegóricamente, ese Jesús fuese uno cuando está ante aquellos
que a uno le caen tan mal y uno dice, ¿Sabés lo que pasa? Esta gente es intratable, me vuelve loco. Todos los días llego al trabajo y me están diciendo de todo. Son gente dañina, son gente mala, me pone nervioso, me revuelven el estómago cuando llego. Son gente detestable, yo no quiero estar con ellos. es decir, ahí uno está centrado en el otro y se olvida de que eso que uno está sintiendo no es del otro. El otro puede ser un maldito, un gamberro, un lo que uno quiera, pero a otra persona en nuestro lugar no le molestaría eso, pero a nosotros sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué a mí sí y al otro no? Porque yo me toca una fibra, yo proyecto algo en ese que otra persona no proyectaría. Entonces quiere decir que si yo respondo a eso y le digo al tipo que me maltrata cuando llego al trabajo por la mañana, González, hoy me vas a hacer la vida imposible otra vez, maldito. Ojalá te mueras. si yo le digo así, lo único que hago es perpetuar la idea de que el problema está fuera. Porque me conviene, porque yo no quiero esa, no sé, malicia, reconocerla en mí. Entonces me resulta cómodo reconocerla en González, que González es un maldito de por sí, es un tipo malvado, por ejemplo, ¿no? Porque por algo lo elijo a González. Pero yo lo aprovecho y le cuelgo el cuadro de lo que me pasa a mí y que no quiero tolerar en mí para verlo solo en González. Entonces, si quiero recuperar esa sombra, tengo que hacer silencio. Y cuando González me insulte o se mofe de mí, se burle o lo que fuera, no responder. Pero no un no responder de decirme interiormente, No le voy a responder por 5 minutos porque lo escuché en la espada de Damocles. Pero si después de los 5 minutos me sigue insultando, le voy a dar una bofetada, le voy a dar. eso no sirve. En realidad el no responder tiene que ser un reconocimiento de que esto es así, de que funciona así. No es porque uno simplemente se la aguante durante unos minutos y si no funciona va y le da un cachetazo al otro. Por eso es que, fíjese, vamos a ir con unos versos bíblicos más, y no le estoy queriendo convencer de ningún cristianismo, simplemente estoy mostrando cómo las distintas tradiciones, así como la alquimia o el yoga, tienen justamente versos que hablan de estos comportamientos o pueden interpretarse de estas maneras, lo cual nos resulta muy útil. Porque habrá alguien que diga, bueno, esto que estás interpretando de estos versos no es así. Estos versos hablan de otra cosa, son históricos, ¿no? Son hechos históricos y punto. Bueno, Orígenes de Alejandría decía que toda la escritura de punta a punta tiene 3 niveles de comprensión. Y yo lo extendería no a la escritura, lo extendería a todo lo que existe. Que uno puede ver la vida en 3 niveles de comprensión. El más básico es ver todo literalmente. El intermedio es un poco psicologizar la cosa. Y el más profundo es poetizar. Nosotros estamos quedándonos con el intermedio, estamos psicologizando. Entonces en Lucas, capítulo 23, verso 34, que lo tengo por aquí, dice en la crucifixión, Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Existe dentro de nosotros esta idea de que, bueno, si yo lo perdono, se va a aprovechar de mí y va a hacer de todo conmigo. No se trata de creer que todos son buenos y que uno es un tonto y está proyectando en todos los demás la propia maldad, pero que los demás son buenos en sí. Por lo tanto, hay que dejarlos que hagan lo que quieran con uno. No, los demás también pueden ser malditos y todo, pero hay una gran medida de proyección sobre eso, que aprovechamos. Entonces, se trata de recuperar la proyección. Entonces, no se trata de dejar que González me haga la vida imposible cada vez que llego. Se trata de darme cuenta que estoy agregando mucho sobre lo que González me hace. Entonces, le pongo un límite a González, como corresponde, para que no me avasalle y se aproveche de mí, pero a su vez no respondo con todo lo que yo respondería por haber agregado todo eso. Entonces mi respuesta ya no va a ser la de antes. No voy a responder lleno de ira, no voy a responder excesivamente, ¿no? Magnificadamente, lo cual le viene bien a González porque González a su vez juega un juego para conmigo. Entonces entre los dos nos potenciamos, nos damos sentido a nuestras vidas. Él depositará algo en mí que le conviene verlo todos los días y yo en él. Es posible que cuando uno haga esto, González se busque a otro para joder, para molestar.
porque uno ya no tiene la potencia que González necesita. Pero para eso uno tuvo que ver qué depositaba en el otro. Le repito, si el otro es un tipo violento físicamente, no se trata de quedarse ahí a que uno lo golpeen. Se trata de dejar de responder con ese exceso con que uno respondía. Ese exceso corresponde a la proyección de la sombra, no el hecho de que González le guste dar puñetazos. Eso lo va a seguir haciendo. Entonces uno tiene que apartarse si es que uno valora su integridad física. Entonces por eso es, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdonar es, vio que hay gente que le pasó algo con alguien y hay gente que le pasó algo con alguien y punto, ya está, se lo olvidó. Tal tipo lo estafó, el otro lo maltrató, una mujer lo dejó, lo que fuera. Y le dolió en el momento, como cuando un perro se pelea con otro, y después ya está, se olvidó y sigue con su vida. Sabe que esa persona es torcida o complicada, intenta, no sé, no cruzársela, pero tampoco es que se vuelve loco. Sigue con su vida y no piensa todos los días en esa persona. Pero hay otras personas que diariamente van a estar pensando para sus adentros. La maldita de la Martita me abandonó y se fue con otro. Esa mujer es mala, es mala y me arruinó la vida y ahora no puedo iniciar una relación con nadie. Me siento solo, me siento triste. Cada vez que se me acerca una mujer yo pienso que es como la Martita. Mala Martita, es mala, me arruinó y ahora no puedo amar a nadie y me quedo solo en mi casa. Me siento triste, qué mal que me siento. Y todos los días miro novelas para sentirme más mal todavía y acordarme de la Martita porque la veo en los personajes de la novela. Me hace acordar a Martita, qué mala que es Martita, ¿eh? Me hizo sufrir, cómo la odio a Martita, Martita mala, Martita mala. Parece una ridiculez, una exageración, pero hay gente que vive bajo la sombra de un odio, bajo la sombra de un desengaño amoroso, bajo la sombra de, o bajo el ala de, y tantas cosas. Entonces, esa persona que vive bajo el ala o bajo la sombra de una emoción determinada es una persona que no ha perdonado. Y perdonar no significa llamar por teléfono a la persona y decirle, Martita, te voy a perdonar porque la verdad actuaste muy mal, pero yo soy bueno y te perdono. Estás perdonada, podés vivir tranquila ahora. Eso no es perdonar. Porque ahí, fíjese que Luis Sangrini está proyectando todavía mucha bronca al decírselo a la otra. No le está diciendo simplemente, Martita, no pasa nada, cada uno sigue con su vida. Le está diciendo, me lastimaste, pese a todo te perdono, porque vos sos mala y yo soy bueno. Ahí hay proyección todavía. El verdadero perdón no significa quizá ni siquiera hablarle a la persona. Uno no necesita ir hasta la persona y decírselo ni por teléfono, ni personalmente, ni por carta. Quizás simplemente perdonar es olvidar. No olvidar el hecho, olvidar las emociones implicadas en el hecho, la proyección, porque el hecho no conviene olvidarlo. Si usted se olvida que esa mujer le puso los cuernos o ese hombre le puso los cuernos, mañana se puede volver a enganchar y se los pone de nuevo. O si se olvida que este tipo lo estafó, mañana hace un negocio con él otra vez y lo vuelve a estafar, y así 25 veces. No es práctico. Lo que se trata es de perdonar, soltar. Perdonar significa donarse, darse, perdonar, mucho, Ese per es en gran cantidad, del todo. Entonces es soltar del todo las emociones implicadas en ese hecho, ¿no? Olvidarlas y seguir con la vida. Entonces ese perdónalos, no saben lo que hacen, es una manera de decir, reconocer, de quitarle valor, de quitarle, relativizar una situación, en lugar de decir, es mala Martita, me arruinó la vida. Decir, por ejemplo, bueno, Martita tiene sus problemas, debe haber tenido una infancia difícil que la lleva a hacer estas cosas. No es maldad, no lo hace a propósito, pero bueno, es su conducta. Me voy a apartar y voy a seguir mi camino por otro lado porque no me gusta que me lastime y me meta los cuernos. Así que, Martita, todo bien, pero conmigo no. Hasta luego. Ahí Luis Sangrini lo que hizo fue realmente resolver el problema. Realmente perdonó. Da igual cómo responda el otro. Quizá Martita lo insulta, no importa. Ahí Luis Sangrini se deshizo de la proyección. Ya no está proyectando nada en Martita.
simplemente recuerda la situación para que no se repita y punto, ahí termina. Por eso tengo 2 versos más, así que me va a tener que aguantar 2 versos más que tengo aquí apuntados. Uno es en Mateo 22:39. 22:39. A ver si lo tengo. 22:39. Por aquí. Acá. No era 22:39. No importa. Es el famoso ese de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese ama a tu prójimo como a ti mismo no quiere decir que uno salga a la calle y abrace a todo el mundo. O que le importen los demás en la misma medida que le importe uno, y entonces uno cuando vaya, no sé, a comer, diga, no, hay muchos chicos en África que están sufriendo y ¿cómo voy a comer yo? Y uno no coma y muera. No. Lo que significa es que uno reconoce que el otro es uno a nivel psicológico, que ese otro que uno lo ve como un maldito, un estafador, pero no recordemos lo que es verdaderamente detrás. Porque quizá todos convenimos que, no sé, Martín es un tipo insoportable, por ejemplo, ¿no? Que es muy burlón. Bueno, es burlón, es verdad. Ahora resulta que a Gonzalo no le molesta que Martín sea burlón, le parece hasta gracioso, pero a mí me saca de las casillas, me pone loco. Entonces yo estoy proyectando algo en Martín. Por lo tanto, amar a mi prójimo, a Martín como a mí mismo, no significa que vaya y lo abrace a Martín todo el tiempo. O que le diga a Martín, la verdad te quiero muchísimo, sos como un hermano para mí. No. Significa que yo me dé cuenta de que esa parte de Martín que no es la misma que siente Gonzalo, que a Gonzalo le da igual, ve que es un insoportable y punto, yo también lo veo, pero a mí tengo una de más. Además, una adicional. Ese adicional es la proyección de mi sombra. Entonces, cuando amo a Martín, a mi prójimo, como a mí mismo, lo que estoy haciendo es reconocerme en el espejo del otro. Estoy viendo en Martín mi sombra. Entonces es como si yo dijera, ¿qué veo yo en Martín? Que es insoportable. ¿Gonzalo ve lo mismo? Sí. No sé, ¿Martita ve lo mismo? Sí. ¿Alicia ve lo mismo? Sí. Vale. ¿Qué es lo adicional que veo yo? Y que a mí me saca de las casillas y me revuelve el estómago y no me deja dormir por las noches cuando me encuentro con él. Y a los demás no. Eso es la proyección de mi sombra. Entonces cuando amo a mi prójimo como a mí mismo, es amar esa parte de Martín. ¿Qué quiere decir amarla? Quiere decir acercarme a ella con dulzura, no enfadarme por tener un síntoma como el que tengo, que es el de no poder dormir por las noches, estar enfadado con Martín, se me revuelve el estómago. Amigarme con eso, hacerme amigo de eso. Por eso, último verso, como le dije, así ya no lo torturo, en Mateo otra vez. A ver, no lo encontraba porque estaba en Lucas, esto de tantos evangelistas. Mateo 25... A ver, era 25:40. 25:40. 25:40. Por aquí. Aquí. Momento, ya estoy. 25:40. Aquí está. 40. Le preguntan, cuando Jesús le dice eso a los discípulos de que cuando vean un enfermo, cuando yo estuve enfermo me ayudaron, cuando estuve en la cárcel me visitaron, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber. Entonces pregunta a la gente, dice, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey, porque es una metáfora que usa Jesús, les dirá, os lo aseguro, todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es decir, mira, le voy a leer el verso entero porque si no, no se entiende. Entonces dice, dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad en herencia el reino que para vosotros está preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá,
Ahora sí, os lo aseguro, todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo también lo hicisteis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos son yo. Si yo al otro lo maltrato, me maltrato. Es decir, en ese tratar mal al otro porque me place y lastimarlo a propósito y rebajarlo, insultarlo, defenderme de un otro que me parece que me está atacando, tomar represalias, en todo eso hay un fenómeno de proyección. Y si yo no lo reconozco, no reconozco que lo que le estoy haciendo a todos ellos, ¿no? Al forastero, al enfermo, al que está en la cárcel, me lo estoy haciendo a mí. Eso es lo que dice este verso. Cada vez que visitasteis al enfermo o al que estaba en la cárcel o le diste acogida al forastero, a mí me lo hicisteis. Es decir, cuando yo lastimo a otro, me lastimo. Cuando yo ensalzo a otro, le digo al otro, por ejemplo, Qué grande que sos, Pepe. Sos lo más grande que... Yo no sé cómo... Sos un genio. ¿Sabes cómo te admiro, Pepe? Sos lo mejor que hay. cuando uno hace eso, en realidad lo que está diciendo es, me admiro, me admiro. Y como por alguna razón me parece que está mal admirarme, te admiro a vos. Y vos me servís para que eso tenga lugar en mi vida. En realidad no te estoy admirando, me estoy admirando. Pero también por otro lado, las emociones que se proyectan a veces son intensas. Y entonces uno dice, Pepe, no te soporto. Sos la persona más desagradable del mundo, Pepe. ¿Por qué no te morís, Pepe? Sos un clavo clavado, una astilla en mi corazón, Pepe. No me dejás existir. Yo no sé para qué estás. La verdad me haces la vida imposible. Pepe, morite y me haces un favor. eso es un ejemplo extremo, pero fíjese cómo uno está queriendo hacerle algo a Pepe, pensando que cuando Pepe muera, Filemón va a tener la vida resuelta. Y no, ¿sabe qué? Filemón se va a buscar otro en quien proyectar ese desprecio, porque va a sentir que otro es el que le está haciendo la vida imposible. Entonces note cómo el fenómeno de la proyección requiere el darse cuenta de que los otros son yo. Por eso tanto el verso que dice no resistáis al mal, acuérdese, el mal es esa proyección, ese adicional que uno le suma a las circunstancias. El perdón a los no saben lo que hace, ese perdón que a veces aparece hoy en día como el, no sé, el oponopono, que tanto le gusta a Urbasi, mi esposa, a quien le mando un saludo y un beso muy grande. También el oponopono, el metta, que es el metta bhavana, que es la meditación del perdón de los budistas, ¿no? Que implica primero, por ejemplo, empezar perdonándonos a nosotros mismos, que ya es una gran cosa, ¿no? Uno se perdona, uno se acepta, dice, bueno, soy un maleante, soy un malandra, soy un maldito, soy un tipo insoportable, soy envidioso, soy ambicioso, todo lo que uno sea, ¿no? Soy un mal hablado, me acepto. Luego el segundo paso son 5. El segundo de esta meditación budista consiste en perdonar a los amigos. Porque claro, uno puede tener amigos a los que quiere mucho, pero bueno, alguna cosita puede no caerle bien. Y entonces uno dice, por ejemplo, te perdono, Roberto, porque bueno, a veces sos un poco pesado. Te perdono, Juancito, porque aquella vez no me acompañaste cuando te pedí, te acordás al médico. Te perdono, María, porque esa película que yo te dije que quería ver, me insististe en tener que ver la otra, la de la comedia romántica, ¿te acordás? Entonces uno va perdonando a los amigos. Luego el siguiente paso, el tercero, es perdonar a los indiferentes. Es decir, a esa gente que a uno ni le va ni le viene, pero hizo algo esa persona que quizá a uno no le cayó bien. Pero bueno, a uno le es indiferente, entonces se la perdona. Ya es un poco más difícil, porque perdonar al amigo, el amigo uno lo quiere, el indiferente uno le da igual. Uno piensa interiormente, ¿para qué estoy gastando energía en esta meditación pensando en alguien que me es indiferente? Pudiendo pensar en alguien que realmente me importa, ¿viste? Y tengo que pensar en esta gente que la vi 2 veces en mi vida y no tengo ninguna relación. Bueno, también hay que perdonar al indiferente. Y ahora le voy a explicar por qué. Luego viene perdonar a los difíciles. ¿Qué son los difíciles? Son los tipos que usted realmente no aguanta. No sus amigos, no usted mismo, no los indiferentes, los que no soporta.
el político ese, que usted lo tiene entre ceja y ceja, su ex esposo o esposa que usted lo odia con todo su corazón, no sé, el compañero de trabajo ese que lo vuelve loco, Hitler, qué sé yo, personajes así, que uno dice, este sí, este es insoportable por completo. Bueno, lo tiene que perdonar también. Mediante un ejercicio de visualizar o de enviarle energía, y usted dirá, bueno, no creo en todo eso. ¿Qué importa? No importa el que exista la energía en sí o que viaje por el ciberespacio y le llegue a la persona. Lo que importa es que usted lo haga. Porque recuerde, como la alquimia o el yoga, los procesos externos, y visualizar es un proceso externo también, usted podría hacer un muñequito con las manos, si quiere, de plastilina, daría igual, daría igual. Lo que usted haga envía casi como un mensaje a su mente de hecho está, por ejemplo, ya está hecho, punto. Relájate que está la cosa equilibrada otra vez. Y el quinto paso es enviarle amor y perdón a todos los seres, a todos. Y ahí también juega esto de que, pero ¿para qué le voy a enviar, por ejemplo, perdón a las mariposas, a las hormigas? No quiero perdonar, son muchas las hormigas. Voy a estar toda la vida perdonando hormigas. ¿Qué digo? Hormiga colorada primero, hay que diferenciar. Colorada número 2538, te perdono. Hormiga colorada número 2539, te perdono también. Así no voy a terminar jamás, pibe, voy a estar eternamente. Entonces este perdón a todos los seres tiene que ver con un reconocimiento, y estos 5 perdones en general, tienen que ver con un reconocimiento de que el mundo exterior es el campo donde yo he proyectado de todo. Y vuelvo a repetir, porque no hay que olvidarlo, no es que el mundo no tenga sus cosas, las tiene. La hormiga lo va a picar a usted, la hormiga pica y duele, pero usted se enfada con la hormiga de una manera que implica una proyección emocional. La hormiga no lo picó porque quería fastidiarle la existencia y porque lo odia a usted. La hormiga lo picó porque la hormiga pica. La hormiga pica a usted y a 45 más, a lo que se pongan ahí. Pero usted se lo toma personalmente, se enfada y se dice para sus adentros, por ejemplo, pero puede ser que me toque a mí, con el día que vengo teniendo, me pasa todo, se me volcó el café a la mañana, lo pisé al gato y me arañó, así ya empecé mal, llegué al trabajo y me había olvidado la corbata, y ahora me siento 2 minutos a comerme un sándwich y me pica la hormiga maldita hija de una gran... ¿Se da cuenta lo que pasa? Usted en una picadura de hormiga normal y corriente proyectó un mundo, un universo. Bueno, eso es la proyección de la sombra, a eso se refiere este perdón, y no es un perdón de debilidad, no es que uno se vuelva una especie de sentimentalista, New Age, debilucho, sensible que llora por todo y que piensa en que hay que salvar a los delfines y a las ballenas. No, se trata de un reconocimiento muy concreto y muy coherente. No tiene que ver ni con religiones ni con ninguna adherencia a creencias, es un hecho concreto, un reconocimiento de que está pasando realmente así. Por eso yo le propongo, puede practicar este Metta Bhavana simplemente así, se sienta, cierra sus ojos y dedica unos momentos a perdonarse a sí mismo, va haciendo como un recorrido por aquellas cosas que a usted le parece que ha hecho mal, sea en el día o sea a lo largo del tiempo, si se acuerda de algunas. Cuando ya lo vaya practicando, ya habrá cubierto las antiguas y ya empezará a perdonarse por las del día, simplemente se actualizará, digamos, ¿no? Luego dedica un ratito a perdonar amigos, a la gente que usted considera amistosa hacia usted, que hayan hecho algo ese día que no le cayó bien, los perdona. Pero no es un perdón, acuérdese, altivo, no es una especie de te perdono, Roberto, sos un tarado, pero te perdono igual. Eso no sirve. Eso no sirve porque sigue proyectando. Es un reconocimiento de que lo que estoy perdonando es a mí, en última instancia, en el amigo. Perdono a los indiferentes. El tipo ese que, no sé, uno se subió al autobús y lo pisó. El tipo subió y le dio un pisotón y uno se enfadó y sintió que el día se le arruinaba por el pisotón que le dio un tipo que uno no conoce de nada y no va a conocer nunca. Es indiferente. A ese también lo perdono. Porque estoy perdonando mis emociones. Y luego a los difíciles, a esas personas
intragables, intratables, insoportables, todos los sin que le quiera poner delante. A esos que son los más difíciles también. Y luego a todos los seres en general. Todos los seres es La espada de Damocles. conduce Pablo Veloso. No sé, usted vio en televisión que había una guerra en Medio Oriente y que hubo una explosión. Y bueno, los que dispararon o los que maltrataron a los otros, bueno, perdonar. Y usted dice, pero yo no tengo nada que ver con esa gente. No importa, usted lo perdona igual. Porque usted cuando vio esa imagen tomó partido. Y dijo, yo me posiciono como que me gusta más no sé, el yanqui que atacó al talibán o por el contrario, al talibán que peleó contra el yanqui. Entonces usted, ese posicionamiento ya es una proyección. Así que perdona también. Si usted hace esto regularmente, y piense que en el cristianismo también existe lo mismo. Esto ya dijimos, asistir al pobre, al enfermo, ayudar al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdónalos, no saben lo que hacen, guardar silencio cuando te insultan, no resistáis al mal. Fíjese, todos estos versos que suenan tan a iglesia y a religioso, le están hablando de un perdón suyo, de perdonarse a usted mismo. Lo voy a dejar pensando con estas cosas. Y nos vamos a ir a escuchar una canción de Steve Vai, justamente porque, porque ayer hablaba con un compañero, si es que funciona esto, no quiere funcionar, un compañero del gimnasio, ahí sí, me parece que sí, a ver. Aquí estamos de regreso en la espada de Damocles. Estaba haciendo algunas pruebas, pero no me funcionó bien el tema del sonido como para agregar una cosita que quería poner. Así que, bueno, seguimos hablando acerca de la proyección de la sombra. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Corregir un poquito la cámara ahí para que enfoque bien para la gente que sigue el programa por YouTube. Recuerden que también tenemos Telegram ahora, el grupo de Telegram que lo hemos abierto para que los oyentes puedan dejar ahí también sus comentarios, pero en audio me refiero también, de forma que yo pueda pasarlos aquí por el programa y que puedan oír las voces de los oyentes, y de esa manera a mí me gusta mucho que el oyente pueda participar, que no sea solamente alguien que comenta de vez en cuando a lo que se va publicando, sino que aparezca aquí en el programa mismo y que podamos oír cómo es la voz de cada oyente, de cada parte del mundo, lo que tiene para contar, sus opiniones, lo que le gusta, lo que no le gusta. Así de paso yo no me hago lío con los comentarios y acabo leyendo 3 veces los mismos. Así que recuerden, Telegram, pueden buscar la aplicación si están con Android o con el iPhone de Telegram, instalarla, es gratuita, y buscan el grupo de la espada de Damocles, entran en él y ya están ahí dentro. O bien también pueden hacerlo por el ordenador, se instalan el Telegram descargándolo de alguna página, sea para Linux o Ubuntu, o sea para Windows, o sea para Mac. Y bueno, una vez que lo tienen, lo mismo. Buscan o bien Pablo Veloso, que es mi nombre en Telegram, mi alias, o también pueden entrar directamente al grupo de Telegram. No aparece el teléfono de cada uno, así que no se preocupen, que no es que todo el mundo va a saber su teléfono, y pueden interaccionar, subir archivos. Yo voy posteando ahí las novedades del programa, y también hacer esto, como digo, estas grabaciones de audio que después las podemos pasar como mensajes de los oyentes. Recuerden también que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iVoox. Y si tienes alguna duda al respecto, no tienes más que enviarme un correo a info@espadaweb.gmail.com, y desde ya muchas gracias por ello. Bueno, habíamos visto algunos versos ahí bíblicos, habíamos visto también
cómo la alquimia y el yoga funcionan como una manera de recuperar la sombra, porque son tanto el perdón del que hablamos en forma del Metta Bhavana del budismo Theravada, del budismo Hinayana, como también, ¿qué es esto del perdón? Como también el Ho'oponopono, que está tan de moda hoy y que había dicho yo que a Urbasi le gusta mucho, a mi esposa, que le mando de nuevo por segunda vez un saludo muy grande y muy cariñoso. Y recordemos que la sombra, con esto de perdonar al otro, entender al otro, no criticar al otro, tiene que ver con darse cuenta de que el otro soy yo. Hay un cuento de un hombre que había tenido una relación de larga data con una mujer, había estado casado, y la mujer, bueno, enfermó, lamentablemente, de una enfermedad muy grave, y cuando estaba en su lecho de muerte, a punto de dar su último suspiro, le dijo al hombre, dice, Juancito, yo quiero que me prometas que no vas a estar con ninguna mujer más. Cuando yo me muera, no vas a iniciar ninguna relación con nadie. Y el marido, bueno, en ese momento, ¿qué le iba a decir? La mujer estaba muy mal, no le iba a decir, no, mirá, ¿sabes qué? Yo no lo sé, porque le dijo, sí, no te preocupes, María, yo no voy a iniciar ninguna relación con nadie. Pero bueno, murió la mujer, pasó ese duelo que tiene que pasar, habrá pasado, no sé, un año, y el hombre empezó a hacer sus cosas, su vida, y de repente conoció a una persona con quien tenía cierta resonancia, no algo superficial, sino realmente se sentía muy bien, comenzó a salir con esta chica, e iban a comer a veces a un restaurante, y cuando regresaba a su casa, ¿qué había en su casa? El espíritu de su mujer, mirándolo fijamente, apuntándole con el dedo y diciéndole, vos, maldito, estuviste con esa mujer en el restaurante tal y pidieron tal plato y cuando ella te dijo tal cosa vos le respondiste tal otra y me habías prometido que no ibas a estar con ninguna mujer. El tipo no sabía qué decirle. Entonces, esto se repetía cada vez que el hombre salía con una mujer, con la mujer, el espíritu de su esposa muerta le relataba todo lo que le había hecho y lo acusaba. Entonces el hombre, no pudiendo soportar más, fue ante un gurú y le planteó el tema. Le dice, mire señor, me ha pasado esto y esto con mi mujer y no hay caso. Cada vez que llego sabe todo, me señala y me hace la vida imposible. Yo la amé mucho, pero yo quiero iniciar mi vida nuevamente con esta nueva mujer. Sí, entiendo la situación, Juan, no se preocupe. Lo que usted tiene que hacer es esto, y hágalo al pie de la letra y va a ver cómo lo soluciona. ¿Ve ahí en la esquina en la habitación esta? Sí. Sí, se mezclaron ahí. Sí. Bueno, tome un puñado de arroz que tengo ahí, del saco, y se lo mete en el bolsillo sin mirar. Bueno, solo eso ya lo hice. Sí, solo eso. Ahora cuando usted salga con la señorita esta que sale, y regrese a su casa, y esté el espíritu y le señale con el dedo y le vaya a decir todas las cosas, usted saca un puñado de arroz de su bolsillo, sin mirar tampoco, y le hace esta pregunta. Le dice, ¿cuántos granos de arroz tengo yo en la mano? Y fíjese lo que pasa. ¿Y usted cree que con esa tontería se me va a solucionar? ¿Así tan superficial y ritualista? Sí, señor, hágalo y después me cuenta. Pero yo tengo mis dudas si eso funcionará. Señor, no me rompa los esquemas, vaya y hágalo y después me cuenta. Está bien, lo voy a hacer. Y bueno, Juan lo hizo. Cuando la siguiente noche llegó a su casa y estaba el espíritu como siempre señalándolo, diciéndole, pero estuviste con fulana y hicieron esto y lo otro y esta noche inclusive le dijiste y vos... y entonces Juan metió la mano al bolsillo, sacó un puñado de arroz y le dijo al espíritu, ¿cuántos granos de arroz tengo en la mano? Y el espíritu en ese momento abrió los ojos como platos y desapareció para siempre. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, lo que sucedía era que Juan estaba proyectando su culpa. Es decir, él tenía culpa, tenía ganas por un lado de hacer lo que estaba haciendo, pero por otro lado sabía que estaba mal. Entonces, ¿qué hacía? Proyectaba
esa parte de él que le estaba diciendo no hagas esto que está mal, que le prometiste a tu mujer muerta tal cosa, lo proyectó fuera y lo conformó como un espíritu que él veía o sentía, vaya a saber, en su casa. Entonces el espíritu, obviamente, ¿qué sabía de él? Lo mismo que él sabía de él. Por ejemplo, si él había estado en un restaurante comiendo pescado, el espíritu sabía que él comió pescado. Y si él en el restaurante había un karaoke y cantó la canción X, el espíritu también. Pero el espíritu no podía saber nada que él no supiera. Él no sabía cuántos granos de arroz tenía en su mano, porque obviamente cuando uno coge un puñado, uno no sabe, es imposible. Bueno, el espíritu tampoco. Entonces, en el momento en que Juan lo confrontó con eso y vio que el espíritu no sabía cuántos granos de arroz, se dio cuenta de que el espíritu era él. En ese momento, al darse cuenta que el espíritu no sabía más de lo que él sabía, era obvio que era él. Por eso, el gurú, si le hubiera dicho, por ejemplo... No, Juan, ¿sabe qué pasa? El espíritu ese es usted. ¿Qué le hubiera dicho Juan? No, es que ¿cómo va a ser yo? Si sabe todo de mí, ¿cómo va a saber todo si yo no se lo conté? Ese espíritu es un espíritu, ¿sabe? Es mi mujer muerta. No es su mujer muerta, Juan. Le digo que sí, sabe todo. No es su mujer muerta, Juan, es su proyección. No. Sí. Y así pueden estar hasta el día del juicio final. Entonces a veces hace falta hacer las cosas concretamente para que uno se dé cuenta. El famoso reductio ad absurdum. Es decir, reducir las cosas, llevarlas al absurdo, al extremo. Entonces le hizo hacer una comprobación física, como esto de, por ejemplo, sucede con la alquimia o con el yoga, es hacer las cosas de forma concreta. ¿Querés ver lo que es el mercurio, el azufre de la alquimia y todo esto que representa? Calenta cosas, mezcla líquidos, evapora otros, y ahí en la comprobación eso te va a dar la pauta, eso te lo va a mostrar de por sí. Entonces, en el acto del metta bhavana, ¿no? Esto del perdonar, el Ho'oponopono, en el acto de hacerlo uno reconoce la sombra, por ejemplo. Entonces, que siempre va a haber esa tentación, ¿vio? La tentación que el diablo viene y tienta. Bueno, la tentación es, dale, cree que es el otro el que te jode la vida, si es más fácil, dale, mirá, lo tenés ahí, es como un clavito donde podés colgar tu cuadro. El tipo es un tipo pendenciero. ¿Qué más querés? Ahí tenés donde colgar tu ira. Colgásela, dale. Fíjese que vamos, una más, mire, le fastidio con una más. Hay Mateo 4, acá lo tengo. Mateo 4 dice, entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, uno siempre tiene la tentación ahí de, dale, proyecta tal cosa en el otro, demonizalo, convertilo en tu némesis. Sí, eso es mejor, es más cómodo. Pero el abstenerse, como decir, no solo de pan vive el hombre, aunque tengo hambre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Es decir, no cedo a la tentación facilista de culpar a los demás. No, al revés, reconozco, recapturo, ¿no? Reintegro, traigo de vuelta aquello que había proyectado en los demás. Lo reconozco como mío. Entonces, eso es no cejar, no abandonarse a una tentación, no dejarse llevar por el camino fácil de exteriorizar, de proyectar en el afuera, de crear un espíritu de la esposa muerta que nos señala con el dedo y satisfacerse con eso. No, porque a partir de que Juan recapturó o reintegró a ese mandato, a esa culpa, a ese deberás mantenerte soltero, desde el momento que lo reintegró, ahora la tiene más difícil, porque él tiene que reconocer que hay una parte suya que todavía cree que tiene que cumplir esa regla. Y que bueno, a ver cómo coexiste ahora esas ganas de cumplir la regla con las ganas de estar con esta mujer. ¿Cómo lo hace?
Pero bueno, ahora va a estar todo dentro de su conciencia, de su campo. Ya no lo va a estar proyectando afuera como que es un otro el que me señala con el dedo, es el cura de la esquina, es la mujer muerta. No es nadie, ahora soy yo. Entonces, fíjese que un test de Rorschach, vio esos famosos test, no té, como el té de tila, sino el test de las manchas que usan los psicólogos, donde uno ve diferentes cosas. Son manchas, pero bueno, usted en una nube puede ver un perro, un gato o a Jimi Hendrix. ¿Y de qué depende? De usted. Usted es el que proyecta en esa nube y ve algo maravilloso o algo terrible. Entonces hay una proyección. Tiene que haber una base. Si usted ve una película de terror y le produce un síntoma de angustia total y su amigo está al lado suyo viendo la misma película y solo le produce un poquito de inquietud, quiere decir que usted proyectó más en la película que su amigo. Pero los dos pudieron proyectar algo porque la película es de terror. Si la película fuera una comedia, usted no podría proyectar esa angustia o sentir esa angustia y proyectar esos contenidos. No, porque no da para eso. Entonces, recuerde que siempre tiene que haber un sustrato. Y la proyección puede ser positiva o negativa. Usted puede proyectar cosas terribles en los demás, como es un maldito, es un controlador, es un loco, o bien cosas maravillosas, es un genio o una genia, es maravillosa, es hermoso, hermosa, es decir, cosas como que usted no las tiene el otro. Y luego, en los dos casos, usted depende del otro. Porque depende en el sentido de que lo vuelve loco y no lo deja vivir y usted piensa todo el tiempo en esa persona, o depende en el sentido, llamaríamosle positivo, de que esa persona le resulta fantástica. Entonces, recordemos de nuevo en la Biblia, ¿por qué no? En Romanos 7:15. A ver, vamos a ver, Romanos 7:15. Dice ese famoso dicho de, a ver, por aquí, 15. Realmente no me explico lo que hago, dice Pablo de Tarso, porque no llevo a la práctica lo que quiero, sino que hago precisamente lo que detesto. Fíjese, él se está quejando de que no está haciendo lo que quiere hacer. Ninguno de nosotros cuando va a hacer algo lo hace cabalmente. Si usted dice, bueno, No, siempre hay energías encontradas. Usted sepa que siempre va a haber una lucha tipo el angelito bueno y el angelito malo. Pero la idea es no proyectar al angelito o bueno o malo fuera, sino recuperarlos a los dos. Decir, sí, dentro mío hay una Yetzar Hará y una Yetzar Hatov, una tendencia a ser bueno y una tendencia a ser un maldito. Existen las dos. Cuando usted reconoce a las dos, es más difícil proyectar. Pero si usted se considera el angelito bueno y proyecta al angelito malo, o al demonio malo afuera, que es lo más común, ya está en problemas. Y si usted se considera que es un malvado y proyecta su parte buena afuera, también está en problemas. Entonces la idea es recuperar a ambas. Pero bueno, suele pasar, como también ocurre en un verso, a ver, ese Mateo 6:24. Mateo 6:24. Tengo un montón acá seleccionados, así que lo voy a volver loco con eso. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a dos amos. Es decir, es muy difícil satisfacer pulsiones contrarias. Si yo tengo ganas de pasarla bien, pero por otro lado tengo un gran sentido del deber que me dice que tengo que estudiar, explíqueme cómo hago para vivir con las dos cosas. Por eso es que solemos proyectar una, y al proyectar una la combatimos afuera o la admiramos afuera y ahí surge el problema. Entonces, traer todo a nuestro campo no es fácil. Es decir, uno tiene que empezar a aceptar que uno es las dos cosas y que uno quiere cosas contradictorias. Siempre nos gusta la solución fácil y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que quiero en la vida? Bueno, yo quiero triunfar, ser feliz y pasarla bien. No es así, es mentira. Al mismo tiempo que Silvando Silva quiere eso, al mismo tiempo debe querer también, por ejemplo, lo contrario a triunfar, es decir, descansar, por ejemplo, no esforzarse.
lo contrario a pasarla bien, no sé, sufrir un poco, porque debe tener algún mandato que le diga, no sé, no te lo mereces, por ejemplo. Entonces, si Silvando Silva no reconoce todo el paquete junto, lo proyecta. Y si lo proyecta, se está peleando con el entorno y ahí surge el problema eterno, siempre, otra vez. Entonces, la idea es recuperar la sombra. Y para eso hace falta tener a los dos amos dentro, al angelito y al demonio. Vio el Dr. Jekyll and Mr. Hyde, la novela de Stevenson. Bueno, ¿qué le pasaba al Dr. Jekyll? Bueno, en algún momento se convertía en Mr. Hyde. Hyde significa esconder, el escondido, ese que no queremos ver. Y bueno, lo proyectamos fuera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con todo el tema de la posesión que le llaman demoníaca, que ya trataremos hablando con Fernando Laredo Carter dentro de un par de semanas, y que también trataremos aquí en el programa, además de eso, por nuestra cuenta. Es decir, hay un proyectar afuera de aquella parte que no reconocemos. La idea es reconocerlo. Sí, soy un maldito, yo también. Sí, soy torcido, sí me gusta ser buena persona, pero además me gusta de vez en cuando joder a los demás. Es decir, reconozco todo el paquete. Cuando reconozco todo el paquete soy entero, soy genuino, no proyecto. Entonces, ¿qué beneficios tiene para que nos pongamos a valorar integrar la sombra, recuperarla? ¿En qué me beneficia? Uno dice, por ejemplo, Bueno, pero ¿para qué me sirve a mí tanto esfuerzo? Si yo vengo bien proyectando la sombra, ¿qué me da? ¿Qué me aporta que realmente sea tan bueno? bueno, por ejemplo, le da autoconocimiento. ¿Qué quiere decir autoconocimiento? Que usted se conoce mejor. En lugar de conocer un tercio de lo que usted es y estar proyectando el resto, usted conoce la totalidad. O digamos, ya es mucho pedir, digamos, bueno, una gran cantidad de su ser lo conoce. Cuanto más lo conoce conscientemente, menos inconscientemente funciona, menos se proyecta. También le favorece porque le da autoaceptación, le ayuda a aceptarse, que está muy relacionado con el perdonarse. Aceptarse significa reconocerse y aprender a quererse así. En lugar de tener una imagen ideal de decirse a uno mismo, Yo soy fantástico y maravilloso, ¿viste? Soy genial, loco. Yo soy una cosa extraordinaria. Los demás son unos malditos y unos estúpidos y necios. Yo soy de otro planeta, ¿qué te puedo decir? en vez de pensar así como está pensando Filemón, que él tiene una idea exaltada de sí mismo y denigrada, denostada de los demás, bueno, en lugar de eso, decir, Sí, soy fantástico, pero bueno, a veces soy un maldito también. Soy un genio, sé muchas cosas, pero también a veces soy un estúpido, pero marca cañón, a veces soy necio y duro como un alcornoque. eso es mucho más sensato. Ahí Filemón se está autoconociendo y autoaceptando. También está como beneficio el equilibrio emocional. Usted, en lugar de vivir en altibajos, peleándose con todo el mundo, enfadándose con terceros, en lugar de todo eso, usted vive más tranquilo, vive en paz, porque se acepta. Y acepta las consecuencias. Usted acepta que, bueno, que a veces dice cosas que no debería o que causan dolor. Y bueno, usted es así, es duro, es tosco, por ejemplo, si fuera así. Pero siempre va a ser mucho menos que si usted lo proyecta. Cuando usted lo proyecta, acuérdese, se distorsiona, se magnifica, ya sea la sombra positiva o negativa, es decir, la sombra luminosa, podríamos decir, o la sombra oscura. Se va siempre a potenciar muchísimo más. Entonces, cuando usted la mantiene aceptada e integrada, eso se mantiene mucho más tranquilo. Equilibrio emocional. Luego hay una liberación de culpa y vergüenza. La culpa y la vergüenza tienen que ver con que me siento culpable por ser así, como si uno lo hiciera a propósito, y por eso lo proyecto. Siento vergüenza de tener esta tendencia y por eso la proyecto. Bueno, en lugar de eso, usted lo recupera y dice, será vergonzoso, pero yo soy esto. ¿Me dará algo de culpa ser así? Bueno, no sé, ser, no sé, muy ambicioso, muy esto, muy lo... Yo me lo integro. Esto soy. ¿Qué va a ser? Esto es lo que hay. Cuando usted se acepta,
disminuye la intensidad, como le digo. Y también mejora las relaciones, aceptar la sombra. ¿Por qué? Y porque en lugar de usted pelearse en una escala del 1 al 10 y llevarse mal de 9, por ejemplo, con una persona, ahora como ya no proyecta, supongamos que la persona es pendenciera, va a seguir siendo pendenciera, como les digo, pero ahora le va a molestar o va a tener una mala relación de nivel 5, no del nivel 9, porque los 4 adicionales se lo estaba poniendo usted. Era su proyección. Cuando le quita los 4, usted se queda con solo 5, lo cual hace que la relación sea mucho más fluida. Así que fíjese, autoconocimiento, autoaceptación, equilibrio emocional, liberación de culpa y vergüenza y mejoramiento de las relaciones. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Ahora, ¿cómo descubrir la sombra? Momento crucial. Vamos a ir a una canción, así se prepara, tome papel, lápiz, que cuando volvamos vamos a ver cómo descubrir nuestra sombra. Y para eso vamos a escuchar una canción. Y estamos en la espada de Damocles hablando hoy acerca de la sombra, la proyección, en la tercera parte del programa, acerca de por qué nos atraen o nos fastidian ciertas personas. A ver, voy a corregir aquí la cámara. Estaba un poco torcida para aquí los que nos ven por YouTube, que bueno, ahí subimos el programa. Recuerden que ciertos efectos de sonido, como Filemón mismo, no aparece. ¿No aparezco yo? No, Filemón, no apareces. Ah, se lo pierde. Es verdad, es verdad. Ahí tenemos un teléfono que suena, que no sé qué es. Pero bueno, no importa. ¿Dónde está el teléfono? ¿Ha desaparecido? Hay un teléfono fijo aquí. Listo. Estamos hablando acerca de cómo descubrir la sombra ahora. Estamos en la etapa de que ya hemos entendido qué es la sombra, ya hemos entendido cuáles son los beneficios de recuperar la sombra. Ahora vamos a ver cómo darnos cuenta cuál es nuestra sombra, es decir, cómo está funcionando, cuándo está funcionando. Primero, una de las cosas que tenemos que ver, fíjese, tome nota, porque esto es importante. ¿Qué temas evitas? Es decir, cuando usted está hablando o con la gente, con sus amigos, ¿cuáles son los temas que evita tocar? Hay gente que dice, por ejemplo... A mí, ¿sabes qué? Hablar de los niños de África me pone mal, ¿viste? Me deja, pero de cama, ¿eh? Quedo mal. Otras personas dicen... No, a mí hablar de la sexualidad, con P, sexualidad, me inquieta mucho, porque es una cosa asquerosa, me revuelve el estómago, las tripas. Cuando me hablan de un beso ya me pone loco a mí. Y así, hay diferentes cosas que cada vez que usted toca en ese tema, lo ve en una película, lee un libro que tratan de eso, un programa de televisión, sus amigos, cualquier cosa, se lo plantean, usted le afecta, le toca una fibra. Entonces cada vez que algún tema, ya sea algo bueno, no sé, alguien que triunfó, que le fue muy bien en algo y a usted lo pone mal, o bien algo negativo, como por ejemplo un dolor, una enfermedad, hay gente que dice... A mí no me cuentes de accidentes, porque me pone mal. Cada vez que algo le pasa a alguien y me cuentan de que explotó una bomba o cosas así, a mí me hace mucho daño, me hace llorar. Dese cuenta, ahí hay algo. Si a usted le produce dolor, miedo, inquietud, es un síntoma. Usted lo que está sintiendo es un síntoma. Quiere decir que usted ha proyectado cierta emoción en esa historia y le afecta. Entonces todo lo que nos pone nerviosos, sensibles o hipersensibles y a la defensiva, es que estamos proyectando algo. Es decir, cuando usted está normalmente y alguien habla de pajaritos y a usted no le pasa nada, no. Cuando usted hablan de, no sé, del político tal y a usted ni le va ni le viene, tampoco. Si usted ve una película y a usted termina de verla y se mató de risa y nada más, no. Ahora, si algo pasó en la película donde el actor o la actriz tal en el rol, en el papel hicieron y a usted algo le afectó, usted sabe, usted siente que lo puso un poco nervioso, que quería que la escena acabe antes,
o lo dejó sensible, que después intenta distraerse haciendo otra cosa, o lo pone a la defensiva, que usted no quiere que le toquen ese tema a nadie, trata de evitarlo, y si le preguntan qué tal la película, uno dice, no sé, hablemos de otra cosa, porque la película es una porquería, la verdad, no quiero ni recordarla. Ahí hay algo. También lo que te da vergüenza. Cuando algo te da vergüenza, por ejemplo, obviamente nuestra cultura implica ciertas vergüenzas. Si a mí me dice, mira, salí a la calle desnudo, bueno, me va a dar vergüenza. O no sé, si no estoy acostumbrado a hablar en público, anda y habla en público. Y bueno, claro, sí, me va a dar vergüenza. Pero supónganse que hay cosas que usted ya las tiene conocidas, usted se dedica a algo o ya lo ha hecho muchas veces y le sigue dando vergüenza, lo pone mal. O cosas que la sociedad, supóngase, nuestra sociedad implica que salir desnudo a la calle es motivo de vergüenza, ¿no? Pero salir vestido, si yo quiero salir vestido con un sombrero verde de copa, hay gente que sale con un sombrero verde de copa y no pasa nada. Nuestra cultura lo abarca, uno puede salir así. Sin embargo, a mí me puede dar mucha vergüenza, me parece que todos me miran, me ponen nervioso. Vale, ahí tengo un síntoma, yo específicamente estoy proyectando un adicional ahí, que no es propio de mi cultura en general, es mío. Probablemente por la educación familiar, que me dijeron en casa que llamar la atención no era bueno, que había que comportarse como todos los demás. Todo lo que te hace sentir inferior, cuando pasan cosas y uno siente que se siente poca cosa, me están rebajando, me están disminuyendo, me están tratando de tonto, me están tratando de inútil, me están considerando un estúpido, todo lo que me haga sentir poca cosa, inferior, ahí estoy proyectando algo. Todo lo que me irrita, no sé, viene alguien y dice, ¿qué hace, Pepe? ¿Me presta 10 euros? Pepe, no, yo soy Pepe. Escúchame, Roberto, ¿qué me veniste a decir? No me vengas a pedir dinero, ya me pediste un montón. Pepe, Roberto, no sé ni cómo te llamas, andate, no te quiero ni ver que te voy a dar un puñetazo. Bueno, eran 10 euros nada más. Ni 10 euros ni 5 céntimos, andate de acá, no te quiero ver más, hasta luego. Fíjese, una reacción desproporcionada hubo ahí. Debería haber sido normal, me prestás 10 euros. No tengo, me prestás 10 euros, no quiero, me prestás 10 euros, ahora no, me prestás 10 euros, tomá. No hubo eso, hubo una reacción desproporcionada, por lo tanto se irritó la persona, algo de eso le tocó, algo le molesta del tema de prestar, del tema de pedir, del tema de dar, vaya a saber. Luego también para encontrar que proyectamos analizar los sueños y las tangentes. Cuando hablamos del programa de las distracciones en la meditación y en la vida, yo les recomiendo que lo repasen, habla de las tangentes. ¿Qué es una tangente? Bueno, usted viene haciendo lo que está haciendo, no sé, mirando pajaritos, y de repente una ensoñación, un recuerdo, una imagen, usted se encuentra pensando en cualquier cosa. Esa cualquier cosa suele ser recurrente, como hablamos en el programa. No lo voy a repetir porque ya lo hablé ahí. Bueno, esas tangentes se repiten y le cuentan a usted cuáles son las cosas pospuestas. Entonces, si usted tiene sueños donde usted escala montañas, probablemente lo que tenga pospuesto es lograr metas, qué sé yo. Si usted tiene sueños donde usted, no sé, hace el amor, bueno, seguramente el placer está pospuesto en su vida. Si usted tiene frecuentemente sueños donde usted, no sé, estudia mucho, bueno, seguramente tendrá cosas pospuestas en cuanto a aprender. Y así. Entonces, los sueños y las ensoñaciones que usted tiene en el día, usted va en el autobús y de repente se encuentra pensando en otra cosa, esa otra cosa importa mucho. Eso le habla de su sombra. Y los lapsus verbales, que tanto le gustaban a Freud. Que usted, por ejemplo, quiere decir una palabra, viene hablando algo y va a decir la palabra y le sale otra, ¿no? O otra que suena parecido. Y usted dice, discúlpame, fue un lapsus. Es decir, dije una cosa que no era lo que pretendía decir, yo pretendía decir esta otra, pero me salió esa, ¿no? No sé, usted tiene que decir, no sé, la caja en donde puse, y dice la capa, en donde puse capa. Capa es otra cosa, es algo para taparse, y la caja es algo para guardar cosas. Entonces, Freud decía que eso importaba mucho, que era el inconsciente que se escurría por esa endija
y dejaba verse de alguna manera. Entonces, la capa por algo lo dijo usted. Entonces, analizar, ¿por qué dije capa? ¿Qué implica la capa para mí? ¿No? Entonces, ahí tenemos distintos modos de detectar la sombra. También los chistes. Fíjese, hay gente que se la pasa haciendo chistes verdes, como se dicen, picantes. Otra gente que hace chistes de política todo el tiempo. Otra gente que hace chistes de humor negro, pesados. Otra gente que le molestan los chistes de humor negro, le molestan los chistes pesados, le molestan los chistes picantes. Es decir, tanto lo que uno hace obsesivamente como lo que a uno le molesta obsesivamente, todo eso habla de la sombra. Entonces uno tiene que, básicamente, con la sombra, aceptar este lado oscuro, este lado proyectado, como Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, que se pelea en esa escena famosísima con su padre, con Darth Vader, el que respira. ¿Se acuerda? Bueno, cuando pelea con ese, hay una escena donde el Darth Vader, el negro, le dice: yo soy tu padre. Le dice algo así, ¿no? Le confiesa que él es el padre. Entonces, Luke Skywalker descubre que es uno con el otro, con el que él peleaba, que consideraba el demonio. Él era blanco, de ropa y de pelo rubio, de piel blanca, y el otro era negro, todo negro, era el mal, ¿no? Era del lado oscuro y él era del lado luminoso, de la fuerza. Descubren que son lo mismo, padre e hijo. Entonces, eso es el perdón. Ese es: perdónalos, no saben lo que hacen. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando lo hicisteis por alguno de estos, lo hicisteis por mí también. Es decir, el mundo es yo. El mundo es yo. Cuanto más, le dice inclusive Darth Vader a Luke Skywalker, cuanto con más odio pelees contra mí, más fuerza tengo yo, le dice. Fíjese. Entonces, el cotilleo también, el chismorreo, como se dice en otros sitios, es una proyección de la sombra. La sombra se proyecta a través del cotilleo, porque el cotilleo refuerza la proyección, refuerza que yo me convenza que el otro es un maldito. Si yo me encuentro con fulano y le digo: ¿sabés, Pepe, que el otro día me encontré con Roberto y no sabés lo que me dijo el tarado? Es un tarado pero completo, te lo voy a contar por qué. Cuando uno hace eso, más que contarle al otro, al amigo, en realidad se lo está contando a uno. Uno se lo está contando a uno mismo para mantenerlo vivo. Uno necesita, para poder seguir proyectando la sombra, contárselo, recordárselo. Y una forma de recordarlo es contárselo a otros para que esos otros a su vez se lo recuerden a uno. Y de esa manera se mantiene viva la idea de que el maldito es el otro. Entonces la proyección de la sombra y el cotilleo van de la mano. Por eso es que Platón decía, cuando hablamos de la República de Platón, que uno debe llevar una vida acorde, y antes de ir a dormir, decía Platón, uno debía como tener buenas lecturas, ¿no? Conversar con otros acerca de temas filosóficos, para tener sueños luego armoniosos. Y tener una vida ordenada, como el yama y niyama del yoga. Es decir, si yo cotilleo, bueno, fortalezco la proyección de la sombra. Fortalezco la idea de que el otro es un maldito. Entonces, la sombra, hay que recordar una cosa, es un arquetipo indisoluble. Nadie puede no tener sombra, todos la tenemos. Todos proyectamos sombra. Ahora, el tema es cuánto. No es lo mismo que yo proyecte una cosita ahí insignificante a que yo demonice a un tipo o a una etnia o a lo que fuera. Entonces, la aceptación de la sombra también, fíjese qué bueno que es, como subproducto, ayuda al mejoramiento del mundo. ¿Por qué? Porque si yo no demonizo al otro y lo veo mucho más cercano de lo que verdaderamente es, no lo voy a tratar con esa saña. Entonces, en lugar de decir esos talibanes o yihadistas que son unos locos enfermos mentales, ¿conoció alguna vez a algún yihadista? No. Bueno, conózcalo, va a ver que se parece mucho más a usted de lo que usted cree. Que el tipo se vuela con una bomba, y bueno, se vuela con una bomba. Usted en su momento o su cultura torturó gente con la Inquisición y mató muchos de ellos en las cruzadas, y hoy en día usted, a través de sus estados, sigue torturando y matando niños en Medio Oriente
lo cual no lo diferencia mucho de esta gente, solo que usted simplemente cierra los ojos y deja que lo hagan terceros. Entonces, mirar al otro con detalle nos descubre demasiado parecidos al otro. Y entonces uno empieza a aceptar, a perdonar. Le vuelvo a repetir, hay un sustrato. El que se vuela con una bomba se vuela. Entonces hay que tratar de que no se vuele cerca de uno y llevarlo lejos o no dejarlo entrar directamente si se puede. Pero luego toda esa demonización de que ese tipo es inhumano, es un tipo desgraciado, es un bárbaro, es la demonización del otro que siempre hemos hecho, sobre todo Occidente. Entonces aceptar la sombra propia, siempre es propia, mejora el mundo. Aceptar la sombra no la disuelve, solo disuelve el conflicto de la proyección. Es decir, usted va a tener siempre sombra, va a tener partes suyas que no le caen bien, que no encajan, que no le funcionan en su momento sociocultural y sociopolítico también. Bueno, es cierto, no le van a encajar, pero el tema es que si usted la proyecta tiene un problema adicional. Entonces usted puede tener esa sombra, pero como una sombrita, nada más, que esa es como si fuera lo ideal. Por eso el oráculo de Delfos en Grecia decía, conócete a ti mismo. Y ese tú mismo, ¿quién es? Es la totalidad de mi ser, no solo lo que me gusta. Acuérdese que lo que me gusta en mí es mi persona, pero no mi sombra. En cambio, cuando yo acepto mi sombra, y no deja de ser sombra por eso, queda oculta también veladita ahí. Bueno, eso es un ego sano. Entonces, tener un ego sano no es no tener sombra. Es tener sombra, pero no estar proyectándola por lo menos bestialmente. Proyectarla de maneras como diciendo, fulano me cae un poco pesado. Punto. Entonces el síntoma, recuerde, el síntoma, lo que usted siente, siempre evidencia la sombra. Le muestra qué tipo de sombra es. Entonces, muchas veces las adicciones son un intento de anestesiar a la sombra. Pero esto lo vamos a tratar cuando hablemos en el siguiente programa, que vamos a hablar de la película Shame, que es Vergüenza, que es una película donde trabaja Michael Fassbender y Karen Mulligan, que es una película genial que le he recomendado en el último programa. Si pueden, todos los oyentes, descargarla por torrent, se consigue. Shame, S-H-A-M-E. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y verla, porque la vamos a tratar y tiene que ver con esta temática y pone muy en primer plano todo esto de lo que estamos hablando, realmente vale la pena. Así que eso de las adicciones lo vemos en la próxima, pero también una forma de integrar la sombra, y aquí le tiro como un tip más, es realizar actividades que la incluyan. Por ejemplo, una vez que usted descubrió que tiene un síntoma y que ese síntoma hace referencia a cierta sombra, a cierta proyección, usted ya descubre qué proyecta. Bueno, la idea es darle lugar, cabida en su vida a eso, a lo que usted está proyectando. Si lo que usted proyectaba era ganas de triunfar, y en su cultura o en su hogar eso no está permitido, bueno, tiene que hacer una actividad que le permita triunfar, aunque sea en el ajedrez, de manera que usted tenga cumplimentado eso, que la sombra diga, por ejemplo, bueno, ya estoy contenta, por lo menos en el ajedrez cumplo lo que quiero. Y listo. Entonces, a una persona que proyecta su vehemencia, sus ganas de su pasión por las cosas, porque no está permitido, porque es, no sé, ultra religioso y no se le permite, eso le viene como violencia desde fuera, gente que lo daña. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? No sé, dedicarse como deporte al boxeo. Entonces, en el boxeo, el tipo saca mucho de aquello que si no proyectaría. Entonces, muchas veces las actividades que elegimos cumplen una función como de tapón que se destapa, como destapar el tapón, quitar la tapa, descomprimir, una descompresión. Entonces, muchas veces elegir una actividad que nos permita canalizar, poner en marcha de maneras inocuas esas emociones que estamos proyectando, nos permite de esa manera liberarnos de la posibilidad de proyectarla en otro y hacerle la vida imposible al otro y a nosotros mismos. Entonces, Jung, el psiquiatra suizo, decía, la paciencia, el amor, la fe, la esperanza, la humildad,
estas famosas virtudes cristianas, son las herramientas para vivir con la propia sombra, para aceptarse a uno mismo. Entonces, es la paciencia, tenerse paciencia, tenerle paciencia al otro, porque el otro es uno. El amor, amar al otro, es saber que el otro soy yo, y amarme siempre es al otro y a mí, en el fondo es lo mismo. Fe, confianza, ¿no? Confianza en el otro, ¿no? Confiar en que la cosa puede cambiar, puede mejorar. Esperanza, voy a tomar un poco de agua, y humildad también. Humildad es justamente aceptación, no tener esa soberbia de que, bueno, yo lo domino todo, yo lo controlo todo. Un trago de agua porque en mi garganta, demasiado tiempo hablando. Y ya para ir terminando el tema, si no damos una tregua, una vía de expresión a nuestra sombra, esta lo que va a hacer es poseer nuestra personalidad de forma bestial. La va a poseer en forma de un síntoma, un odio hacia otro, un desprecio hacia otro, una angustia que me causa el otro, y voy a tratar de deshacerme del otro, o hacerle la vida imposible, o pelearme con el otro. Bueno, esto también lo trataremos en el próximo programa, que va mucho con él. Así que hay métodos, hay formas de conjurar esa sombra. Y ya vimos algunas que tenían que ver con darle una vía de expresión, con reconocer el síntoma, con expresarlo básicamente, con volver a vivirlo. La sombra es algo que uno por alguna razón no se atreve a vivir, la cosa es vivirlo. Le recuerdo, nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quiere colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iVoox. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com y te informaré, y desde ya muchas gracias por ello. Vamos ahora a ver algunos de los últimos saludos de los oyentes. Les recuerdo, grupo de Telegram está abierto ahora. Quien quiera puede sumarse, se llama La Espada de Damocles. Basta con descargarse la aplicación Telegram desde el móvil, el programa Telegram desde el ordenador. Lo tiene ahí, es gratuito. Se loguea con su número de teléfono que no aparece, no se preocupe, no va a aparecer. Y luego se pone un alias e interacciona en el grupo de La Espada de Damocles. Pone La Espada de Damocles y le aparece nuestro grupo. Yo aparezco con el alias de Pablo Veloso, también puede escribirme a mí. Así que ahí se pueden grabar mensajes que después podemos pasar aquí en el programa. Hace unos días entrevisté al profesor Fernando Laredo Carter, a quien vamos a entrevistar otra vez más por el tema de los exorcismos. Vamos a hablar puntualmente el día 9 de agosto, lo voy a entrevistar, y hablaremos solo de exorcismos. Pero bueno, fue un programa que es muy rico, duró unas 2 horas, se habló todo el profesor, realmente muy profundo, tocamos muchos temas, por eso también voy a ir subiendo el programa en fragmentos por tema, y a YouTube también. Ya he empezado y he subido uno, el de Harry Potter, la magia y los exorcismos, fíjese el tema, interesante. Y bueno, Julián Oikawa dice, hola Pablo, a ver, aquí. Wow, dice, yo llevo casi toda mi vida luchando contra la depresión y resulta que lo que necesito es un exorcismo, dice Julián, escuchándolo al profesor Fernando Laredo. Con razón el clonazepam y el antidepresivo no me sirven, no decir nada de todos los psicólogos que he visto. Y me dice finalmente, después de mi respuesta, hola Pablo, es increíble cómo podemos interpretar el mismo fenómeno de maneras tan diferentes. En fin, lo importante es que se ayude a la persona que está sufriendo. Gracias como siempre y felicidades por tu trabajo. Gracias Julián también por estar ahí comentando. Yo continuamente estoy con el mismo tema, que es ¿por qué insistir en denostar o en quitarnos de encima todos los saberes tradicionales como si fueran superstición sin haber detectado su valor? Un exorcismo, como vamos a ver en la entrevista con el profesor Fernando Laredo, y también ya habló unos minutos largos acerca del tema en la entrevista que le hicimos, llamada
la visión esotérica, así titulamos el programa de la entrevista al profesor Fernando Laredo Carter, y aquella vez que hablamos de las posesiones demoníacas en otro programa aquí en La Espada de Damocles, que lo pueden buscar, o también que vamos a hablar en unos días también de este tema para acompañar a la entrevista que le vamos a hacer. Recordar que un exorcismo no es algo tonto que uno se dice, bueno, qué estupidez, demonios, espíritus, conjuros, oraciones, y la persona se libera de un espíritu que es como un ser que se le metió dentro, como una mamushka. No. En realidad estamos hablando de un lenguaje que se utiliza para hablar de cosas que también podríamos utilizar el lenguaje psicológico y hablar de complejos inconscientes, por ejemplo, como hablaba Jung, y vamos a entender que todo esto realmente tiene una función terapéutica. El ritual crea resultados. Por más que nos parezca que es estúpido, que es agarrar un muñequito y clavarle agujas, o cortarle la cabeza a una gallina y nos parezca una tontería, bueno, igualmente el tema es que funciona. Y funciona porque tiene un lenguaje que nos habla como cualquier otro lenguaje. Entonces, por eso Julián se sorprende de que yo le explicara lo mismo. Le puse, el exorcismo, Julián, es un ritual y los rituales apelan a mecanismos inconscientes que a veces las terapias convencionales no pueden acceder. Las culturas antiguas tenían todos sus rituales para conjurar, es decir, definir, exponer a la conciencia, a los demonios, es decir, complejos inconscientes, ya que los demonios, complejos inconscientes, solo tienen poder cuando no nos enteramos de su funcionamiento, por lo menos en la profundidad que se requiere para que pierdan poder. Un saludo damocleano, y seguramente con la entrevista siguiente sobre exorcismo se te aclarará más el tema. También tuvimos el programa de por qué nos fastidian las personas, que es la segunda parte, la anterior a esta. Creo que hubo algún comentario más. Sí. Dice Inma 2012, dice: hola Pablo, felicitarte por la gran exposición, lo reoigo y de cada vez tomo conciencia de algo nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Inma, y gracias por sumarte a las huestes de Damocleanos. Damocleanos. Y Chela Arjona dice: gracias Pablo por facilitarme el encuentro con una de mis sombras. La música estupenda, magnífica charla. Bueno, gracias Chela, y también bienvenida, que no habías comentado antes. Me alegro que a ambas les ayude a reconocer la sombra, que de eso se trata el tema de este programa, de por qué nos atraen o fastidian ciertas personas. También hubo algún comentario nuevo en la primera parte del programa, donde dice Alex Guerra, dice: excelentísimo programa, andaba buscando cómo sanar unos sentimientos de flojera y mantenido de mi sobrino 30 años. Y esto me cayó como anillo al dedo. De hecho, ya lo estoy diluyendo, no sé. Gracias, infinitas. Me encantó todo lo que dijiste con música y todo, que no la oí. El que se quejó está proyectando. Ja, 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 increíble. Sí, porque hubo una persona que decía que le gustó el programa porque no tenía música. Cuando lo hago desde la biblioteca del Fontán, no uso música. Entonces, es alguien que, digamos que apreció como positivo el hecho de que no haya intermedios musicales. Pero hay que tener en cuenta que en la biblioteca el programa dura 1 hora y aquí en el estudio de la radio dura 2. Entonces, hablar 2 horas sin parar realmente cansa la garganta, como en este momento. Dice Juan Díaz: me pongo de pie y me quito el sombrero. Muy bien, Juan Díaz. Espero que no haya mucho sol en el momento que lo hagas, así no te da en la cabeza. Jeff dice... y a Juan Díaz le mando un saludo muy grande, que vive en New Jersey, en Estados Unidos, y se ha comunicado varias veces conmigo. Un abrazo muy grande, Juan. Jeff dice: excelente programa y muy clara la explicación sobre la sombra. Creo que es una de las bases fundamentales para emprender cualquier tipo de camino espiritual. Exactamente, porque si no, uno tiende a meter la pata y a creer que tocó el cielo con las manos, pero tiene unas proyecciones calamitosas y después se anda peleando con todo el mundo. Me recomienda que lea y escuche un poco de Antonio Bley, como alguien dice él que habla mucho de este tema. Le agradecí también. De hecho, en alguna ocasión he leído algo, pero realmente no me acuerdo
ni qué decía, porque hace muchos años de ello, y le dije que sí, que iba a descargarme algo para leer de Antonio Bley. Y por último, a ver si tenemos en este de Ser quien realmente eres, que es Advaita. Dice Vero Islas: me ha encantado este programa, Pablo, como siempre, excelente trabajo, te mando un abrazo fuerte y mi más grande admiración. Bueno, muchísimas gracias, Vero Islas. Sé que ahí estás siempre poniéndole me gusta a los programas, también en Facebook, así que agradezco mucho. Les recuerdo ¿cómo es? Bueno, ahora se me olvidó, lo de Telegram, eso, que si quieren súmense a este grupo que he reactivado, pues ya lo teníamos hace mucho, porque así podemos tener un modo de comunicación, es decir, podemos comunicarnos no solamente conmigo, sino entre todos, que esa es la idea de que todos los damocleanos, que el que está en México, el que está en España, el que está en la Argentina, en Chile, se puedan comunicar entre sí, conocerse, intercambiar ideas, hablar de cualquier otro tema también, pero sobre todo, que es la idea que les propongo, es grabar audios, que no cuesta nada, ir por la calle y apretar el botoncito del micrófono del Telegram, que es igual que el WhatsApp, solo que no sale el teléfono, por eso es más anónimo, y grabar un mensaje que luego yo aquí lo paso en vez de leer todo esto, y es mucho más agradable escuchar la voz de cada uno, ver cómo se expresan, la entonación, lo que dicen, y de paso, como digo, nos acercamos más todos entre nosotros. Hemos recorrido hoy el tema, la última parte del programa de la proyección de la sombra. Hemos hablado de, ya en el primer programa, qué era la sombra. En el segundo ya nos perfilamos en modos de poder también tratar con ella. En el tercero, que fue profundizamos, un lapsus diría Freud, profundizamos un poquito más en el tema de qué es, pero también de herramientas prácticas para poder reincorporarla a la sombra, ¿no? Y bueno, y dejamos ahora la puerta abierta para en el siguiente programa hablar de la película Shame, que tiene mucha relación con este tema y con el tema de las adicciones, tanto a drogas, como a sexualidad, como al trabajo, como a cualquiera de las adicciones que socialmente tenemos hoy en día. Así que estén atentos, descarguen la película si pueden de torrent y de paso se la van viendo y ya la tienen presente. Hasta la próxima. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!